Imaginen un barco tan grande, tan poderoso y tan temido, que bastaba mencionar su nombre para que toda una flota enemiga entrara en estado de alerta máximo. Ese barco existió, y se llamó Bismarck. Para muchos fue la máquina de guerra naval más impresionante de su tiempo. Y a la vez, un símbolo del miedo en los océanos durante la Segunda Guerra Mundial. Se decía que nadie podía hundirlo, que era prácticamente invencible. Pero la historia nos demuestra que incluso los gigantes tienen su talón de Aquiles. En este video descubriremos el origen, la gloria y la caída de este coloso de acero alemán. Veremos cómo fue diseñado, qué armas llevaba, cómo puso en jaque a la Marina Real Británica. Y por qué su corta pero impactante carrera naval pasó a la historia como una de las más intensas leyendas del mar. Hoy te contaré la historia de un monstruo naval que parecía imposible de destruir. Y cómo terminó hundido bajo las frías aguas del Atlántico Norte. Prepárate, porque este no es solo un relato de barcos y batallas. Es un recordatorio de lo que ocurre cuando la ambición y el poder chocan en medio de la guerra. Para entender al Bismarck debemos viajar al inicio de la Segunda Guerra Mundial. Europa estaba en llamas. Alemania, bajo el mando de Hitler, expandía sus conquistas. Y los océanos eran un escenario clave. El Reino Unido dependía casi por completo de sus rutas marítimas para recibir alimentos, petróleo y suministros vitales. Eso lo convertía en un objetivo perfecto para la Kriegsmarine, la marina alemana. Pero había un problema. Alemania nunca fue una potencia naval como lo había sido en tierra. Su flota era limitada en comparación con la Royal Navy. Sin embargo, a finales de los años 30, Berlín decidió apostar por barcos de guerra de gran envergadura, diseñados no solo para resistir, sino para dominar. De esa estrategia nació el Bismarck, un acorazado botado en 1939 y terminado en 1940. Medía más de 250 metros de largo. Pesaba alrededor de 50.000 toneladas a plena carga. Y estaba blindado con un espesor de acero que lo hacía casi inmune a los proyectiles enemigos. El Bismarck no era solo un barco. Era propaganda flotante. Alemania quería demostrar que podía desafiar directamente al Reino Unido en su propio terreno. El mar. Y así, el monstruo alemán salió a navegar. El problema no era construir un acorazado gigantesco. El verdadero desafío era lo que representaba. El Bismarck podía atacar convoys enteros y cortar el suministro vital de Gran Bretaña. En plena guerra, eso significaba estrangular a un país entero. Para los británicos, el solo hecho de que el Bismarck estuviera operativo era una pesadilla. Y es que este acorazado no solo estaba fuertemente blindado. También contaba con un armamento devastador. 8 cañones principales de 380 milímetros capaces de destruir cualquier barco enemigo a distancias colosales. La Royal Navy sabía que debía actuar rápido. Si el Bismarck llegaba al Atlántico y atacaba a los convoys, el impacto sería catastrófico. Pero ir tras él no era sencillo. Primero había que localizarlo en un océano inmenso. Y luego enfrentarse a un monstruo considerado indestructible. Por eso, cuando el Bismarck zarpó en mayo de 1941 acompañado por el crucero Prince Eugen en la llamada Operación Rheinübung, la alarma británica se disparó. La persecución más intensa y dramática de la guerra naval estaba a punto de comenzar. El 24 de mayo de 1941, el Bismarck entró en acción. En el estrecho de Dinamarca se topó con 2 barcos británicos, el crucero de batalla HMS Hood y el acorazado HMS Prince of Wales. Lo que ocurrió fue un choque brutal que duró apenas unos minutos pero quedó grabado en la historia. El Bismarck disparó sus cañones principales y uno de esos proyectiles alcanzó al Odd, orgullo de la Royal Navy. En segundos, el Odd explotó y se partió en 2. Se hundió en menos de 3 minutos, llevándose consigo a más de 1.400 tripulantes. Solo sobrevivieron 3 marineros. Para los británicos, aquello fue un golpe devastador, casi personal. El buque más querido de la flota había sido destruido en un instante. El Prince of Wales logró escapar, aunque dañado. Mientras tanto, el Bismarck también sufrió, un impacto le perforó un tanque de combustible,
lo que lo obligaba a reconsiderar su misión. Aún así, logró escapar hacia el Atlántico. Desde ese momento, la Royal Navy desató una cacería sin precedentes. Cientos de barcos y aviones se lanzaron a rastrear al acorazado. Se decía que era como buscar una aguja en un pajar, pero con la presión de que, si fallaban, Gran Bretaña podría quedarse sin suministros y perder la guerra. La persecución del Bismarck fue una de las operaciones más grandes y desesperadas de toda la guerra. Y cada hora que pasaba, la tensión aumentaba. El clímax llegó el 26 de mayo de 1941. Tras días de persecución, un avión torpedero británico Swordfish logró localizar al Bismarck en medio del Atlántico. En una maniobra considerada casi suicida. Los biplanos, lentos y vulnerables, atacaron al gigante alemán. Parecía imposible que esas pequeñas aeronaves pudieran hacer daño a semejante coloso. Pero uno de los torpedos impactó en el timón del Bismarck, dejándolo atascado y sin capacidad de maniobra. Era el golpe de suerte que necesitaban los británicos. Al amanecer del 27 de mayo, una flota británica entera rodeó al Bismarck. Los acorazados Rodney y King George V abrieron fuego. Durante más de una hora, el acorazado alemán resistió un bombardeo masivo. Sus cañones respondían. Pero el monstruo estaba condenado. Finalmente, cubierto de fuego y con cientos de impactos, el Bismarck quedó inservible. La tripulación alemana decidió hundir el barco para que no cayera intacto en manos enemigas. A las 10:40 de la mañana, el Bismarck desapareció bajo las aguas del Atlántico, llevándose consigo a más de 2.000 hombres. Había sido hundido. Pero no por la fuerza bruta de la Royal Navy, sino por una combinación de azar, valentía y el peso del destino. El hundimiento del Bismarck fue más que una victoria naval. Fue un golpe moral. Para los británicos, vengaba la pérdida de Lodi y demostraba que incluso el gigante alemán podía caer. Para los alemanes, fue un recordatorio de que la superioridad tecnológica no siempre garantiza la victoria. Hoy, los restos del Bismarck descansan a 4.700 metros de profundidad en el Atlántico. Aún es considerado uno de los acorazados más impresionantes jamás construidos. Pero también una advertencia de lo efímero que puede ser el poder en tiempos de guerra. El Bismarck pasó de ser un monstruo invencible a un mito hundido en apenas 9 días de operaciones. La historia del Bismarck nos enseña que incluso los colosos pueden caer. Pero, ¿qué pasaría si les dijera que existió otro acorazado aún más grande, más pesado y más temido? Uno que superaba al Bismarck en tamaño y poder de fuego. Ese barco fue el Yamato, orgullo de la Marina Imperial japonesa. El acorazado más grande de todos los tiempos. Diseñado para ser indestructible, su tamaño y cañones superaban cualquier cosa vista hasta entonces. Si creías que la historia del Bismarck era impresionante, espera a conocer cómo el Yamato se convirtió en un símbolo del poder naval japonés. No te pierdas el próximo video, el Yamato, el acorazado más grande y temido.